y esta es una realización de Filmmaster desde la ciudad de Necochea, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. Ya estamos presentando una nueva entrega de Junto al Campo. Panel de manejo agronómico de cultivo de trigo es lo que nos convoca. Fidel Cortese, presidente de CIAFRA, es quien va a moderar este panel, que la primera disertación está a cargo de Pablo Abate, del INTA Balcarce. El título es Páginas web interactivas para la elección de cultivares de trigo. Un título interesante, Pablo. Les cuento un poquito el currículum de Pablo. Es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Buenos Aires, magíster en Ciencias de Producción Vegetal, doctor en Ciencias Agrarias, también por la misma Casa de Altos Estudios. Actualmente se desempeña como investigador en ecofisiología y modelado de cultivos de trigo en INTA Balcarce y profesor de posgrado de varias facultades. Es miembro del Comité Técnico de Cereales de Invierno, responsable de la red de invierno de la red oficial de ensayos comparativos de variedades del INTA Balcarce. El primer artículo publicado, tenemos que ir a 1986, hace 36 años ya. Desde entonces sus trabajos son ampliamente citados tanto en el ámbito nacional como internacional. Dirigió más de 30 tesis de grado y posgrado, revisor también de revistas científicas internacionales, y estuvo realizando pasantías y consultorías en Argentina, México, Francia, Australia, Uruguay, Bolivia y Paraguay, y fue premiado en varias oportunidades por sus aportes al mejoramiento de la producción de trigo. Pablo, tus 20 minutos están comenzando. Bienvenido. Buenas, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes en esta querida chacra de Barrow. Y bueno, yo voy a hablar sobre páginas web interactivas. El título original era trigo, pero por el mismo precio podemos agregar cebada y maíz. Van a ver que no vamos a perder ni un minuto más. Bueno, buena parte de lo que voy a presentar acá está escrito en un artículo de la revista Presit. Ahí tienen el QR y el link, lo pueden consultar cuando quieran. Y en definitiva lo que voy a presentar son páginas que están en un sitio que es este, cultivaresargentinos.com. El sitio está activo, pueden entrar sin registrar. Es más, si ahora tuvieran señal de internet, pueden entrar ahí. Bueno, les cuento brevemente la historia de este sitio. La primera página la lanzamos el 20 de junio del 2018 y fue creada junto con mi hijo Nicolás. Es unas vacaciones de invierno con días muy lluviosos. La hicimos muy de a poco, pero nos salió una primera y que desde junio hasta fin de año tuvo más de 4.000 consultas. Y entonces después le fuimos agregando páginas al sitio, construimos el sitio. En definitiva, ahora tenemos un sitio que tiene 20 páginas web desarrolladas por 22 especialistas de más de 10 instituciones. Y el sitio es un proyecto sin fines de lucro que se puede acceder libremente, gratis, no tienen ni que registrarse. Pueden entrar desde la PC o desde el celular y consultar lo que quieran consultar. ¿Cuáles son las características principales que tiene el sitio, por lo menos desde el punto de vista de esta presentación? Bueno, todas las páginas son desarrollos originales, no hay copia de ninguna página. Hasta donde sabemos es el primer sitio argentino que permitió comparar cultivares online, tanto de trigo como de cebada como de maíz. En el caso de trigo tenemos 3 páginas destinadas a comparar rendimiento. Las 3 páginas son una basada en los datos de la red de trigo de que coordina INASE, otra es de la red de Paraguay y otra es unos datos de CREA zona este de Ayacucho y Madariaga, que fue una página especial que hicimos, porque básicamente fue CREA el que un día me dijo, ¿y por qué no existe una página para eso? Y después con mi hijo en las vacaciones de invierno retomamos la idea. Bueno, también tenemos páginas para consultar los grupos de calidad.
identificar cultivares, para la calidad comercial e industrial de trigo, y acá no está, pero también hay una para sanidad. Bueno, pero también tenemos otras páginas, por ejemplo, para calcular la bonificación o descuento del trigo, para evaluar la conveniencia económica de tratamientos sanitarios y no sanitarios. También podría evaluarse una fertilización, por ejemplo. Y la última página que hicimos fue de evaluar sembrados de maíz, que tuvo mucha difusión. Bueno, en el sitio tenemos 4 tipos de páginas, que son estas de acá. Vamos a hablar, en esta presentación es la primera, pero les menciono. O sea, tenemos páginas que se basan en resultados que se actualizan todos los años, que son básicamente basadas en las redes de evaluación de cultivares de trigo, cebada y maíz. Otras que utilizan información más estable de los cultivares, por ejemplo, el grupo de calidad o la identificación mediante características morfológicas. Tenemos 2 páginas que vienen información por mapa, una relacionada con la probabilidad de heladas y otra con la difusión de cultivares de trigo, y páginas que permiten hacer cálculos personalizados, como son la bonificación a descuento o la evaluación económica de tratamientos. Esta página tuvo difusión internacional. Hicimos una página específica para África, que está hecha en 4 idiomas, incluyendo el árabe, y que es más o menos consultada, no por argentinos. Y la última que hicimos es la de evaluación de sembrados. Bueno, vamos al tema de hoy. Serían las páginas que utilizamos para comparar cultivares. La primera fue esta, cultivaresargentinos.com/trigo, que es para comparar rendimiento de cultivares de trigo, y está basada en los resultados de la red de evaluación de cultivares de trigo que coordina el INASE. Esta página yo voy a explicar esta página, pero las otras páginas para comparar cultivares tienen una estructura muy parecida. Tenemos una selección de datos. Ustedes no ven nada cuando yo apunto con esto, ¿no? No. Bueno, lo dejo. No lo dejo, porque tengo que pasar diapo. Bueno, lo que tenemos en esta sección de datos es, elegimos la localidad. Cuando eligen la localidad se les actualiza la tablita que está abajo, donde está el detalle de quiénes son los responsables, cuáles son las campañas y el rendimiento promedio. Eligen la cantidad de campañas que van a promediar. Pueden elegir entre 1 y 4. Con una campaña tienen más datos de cultivares, pero el promedio incluye menos años, o sea, menos consistente. Cuando eligen 4 años, van a tener un promedio sólido, pero la cantidad de cultivares que tuvieron sembrados los 4 años son menores, así que la cantidad de cultivares es menor. Se puede elegir la fecha de siembra. En el caso de la red de trigo suelen ser 4. El manejo, esto cambia de localidad, pero en principio tenemos con fungicida, sin fungicida, la alta tecnología y tecnología tradicional. Y también pueden elegir el grupo de calidad. En algunas páginas, además de tener todo igual, tienen un control más que es para elegir la variable. Por ejemplo, en las páginas de calidad pueden elegir si quieren la proteína, el peso hectolítrico, el W y demás datos de proteína, gluten. El resto es todo igual. Bueno, si eligieron una sola campaña, los resultados les va a aparecer como un gráfico de barras, como ese que tienen ahí, donde en el eje horizontal lo que tenemos es el desvío respecto del promedio y el cultivar. Entonces, por ejemplo, el cultivar que está arriba, que en este caso fue cedro, estuvo prácticamente más del 25% por arriba del promedio. Ahí dice en la tabla cuánto es, pero no lo llevo a leer. Y el color lo que está indicando es el grupo de cultivar. Si ustedes le hacen clic a la barrita y les muestra el nombre del cultivar, cuál es el desvío y cuál es su grupo de calidad. O sea, les da la información básica. Esto es importante cuando están usando el celular y no pueden ver todo. La tablita, por su parte, está ordenado por diferencia de rendimiento, pero si hacen clic en la columna, la ordenan por la columna que elijan. O sea, pueden ordenar alfabéticamente por el cultivar, o por el grupo de calidad, o por la diferencia de rendimiento. Si eligieron 2 años o más, cambia el gráfico, es una doble eje. En el eje vertical lo que tienen es de nuevo la diferencia de rendimiento, y en el eje horizontal tiene el coeficiente de variación entre años. De forma tal que el cultivar que más le va a convenir es el que esté más arriba verticalmente y más hacia la derecha en el eje horizontal. Va a ser más estable y de más rendimiento. El color nuevamente identifica el grupo de calidad. Hay un control que les permite
que quede solamente los gráficos de uno o dos grupos de calidad si quisieran. También de nuevo si hacen clic sobre el punto les aparece el nombre del cultivar y sus datos. Y acá tienen la tabla que tiene una columna más que coeficiente de variación entre años. Entonces, por ejemplo, acá el que tiene más ventaja en rendimiento fue Pehuen, que es el punto verde hacia arriba. Fíjense que corresponde a la tabla, es grupo 2, por eso está en verde. Una diferencia de rendimiento de 15% y un coeficiente de variación de 1%. Bueno, y así funciona. Esto, cuanto más años pongan, menos puntos van a tener, porque son menos cultivares, pero se supone que el promedio y el coeficiente de variación lo están estimando de una forma más sólida. A este punto es interesante. A ver, ¿por qué estamos haciendo un método que elige por localidad? Porque acuérdense, lo primero que eligieron fue la localidad. Bueno, básicamente pues está pensado desde el punto de vista del productor, que está plantado en una localidad. Entonces, a ese productor no le interesa mucho cuál es el promedio de cultivar a través de toda la región triguera del país. Le interesa cómo se comporta en su localidad y a través de los años. El otro punto que es interesante, acá abajo ponemos el coeficiente de variación. Bueno, esto es muy parecido al método de Shukla, para los que lo tengan en mente. El método de Shukla, en lugar de usar el coeficiente de variación, usa el cociente entre el coeficiente de variación y la varianza ambiental. Pero como acá son todos cultivares que están en todos los ambientes, la varianza ambiental es igual para todos los cultivares, por lo tanto este eje, el eje horizontal representa Shukla. La otra cosa que me pueden preguntar, ¿por qué tenemos una página de rendimiento, una de calidad y otra de sanidad? Bueno, porque en general no vienen los datos todos juntos, que a cada punto podamos saber cuál fue su calidad y sanidad. Entonces, la solución que le encontramos es tener una página específica para cada variable o para cada grupo de variables, aunque hay excepciones. Por ejemplo, la página que tenemos hecho con CREA, esos son ensayos que todos tienen la misma información, o sea, todos tienen la sanidad y la calidad y el rendimiento. Entonces, en una misma página pudimos englobar todo. Bien, respecto de trigo y páginas con este formato, en total tenemos 10, la que les mostré el rendimiento, respuesta al fungicida, calidad comercial, calidad industrial, una similar para el CREA Sudeste, que se las mencioné, la de Paraguay, para cebada cervecera, para cebada forrajera, para cebada pastoril y para rendimiento de maíz. Todas estas páginas funcionan igual. Hay otras páginas que son un poco distintas. Por ejemplo, hay una página que les mencioné para consultar el grupo de calidad. Lo que tienen que hacer es en el control que figura ahí en blanco, escribir el cultivar o las primeras letras del cultivar. Le va a aparecer todos los cultivares que coincidan con letra y ahí está el grupo de calidad, el ciclo y alguna otra información que viene cuando se asigna el grupo de calidad. El grupo de calidad lo asigna el Comité de Cereales de invierno de la CONACE. Y este es el link o el QR para acceder a la página. Tenemos otra para identificar cultivares que se va eligiendo en cada uno de esos botones las distintas variables. ¿Qué variable de desarrollo? Pueden elegir vegetativa o tipo de grano y así van eligiendo y la lista de acá se les va achicando de acuerdo a lo que vayan eligiendo hasta la que le van a quedar 1, 2 y no creo que más de 3 cultivares con lo que elijan. Esto serviría para hacer un reconocimiento morfológico a campo o con el grano también, si es de la variedad que estaban esperando. De mapas tenemos 2, les muestro esta que es la de heladas, o sea lo que va a aparecer es un mapa con los puntos que es donde se calculó la probabilidad de heladas con distintos criterios. Ustedes hacen clic en ese puntito y les aparece una tablita que les muestra la probabilidad de heladas para distintas fechas y con distintos criterios, con distintos niveles de daño. Esto está hecho, básicamente el método de cálculo es un método que desarrollamos con Diana Martino, que la vieron al principio, fue su tesis doctoral, donde lo que hicimos es estimar el daño, no la probabilidad de heladas, sino estimar el daño por efecto de las heladas. Con Aprecid Fangio también hicimos una página de cuál es la difusión de los cultivares en los distintos departamentos de la zona. Siempre quisimos agregarle más departamentos, pero hasta ahora no hemos recibido datos. Pero bueno, esta es otra orientación de qué cultivares son los más difundidos
y los más sembrados también, ¿no? Como les había dicho, también habíamos hecho una página para calcular el costo de una protección. La primera fue esta, que le hicimos con Juan Eduardo Molina, que estaba en la parte sanitaria de INTA Balcarce, ahora se fue a la actividad privada. Y a partir de esta hicimos variantes. Tal vez el desarrollo más importante es el que le mencioné, que llegó a África. Y la última página que hicimos es para el ajuste de sembradoras de maíz, que ha tenido mucha difusión. Y acá está más o menos sintetizado la difusión de las páginas del año septiembre 22 a septiembre de 2023. O sea, esto está actualizado el año anterior. Tuvimos 7.300 usuarios por año, con 17.428 visitas y un total de 56.800 ichirolas de eventos. El usuario es cada persona. La visita, un usuario puede visitar 2 veces y se computa 2 veces. En cambio, como usuario se computa 1, esa es la diferencia. Y los eventos es las veces que un usuario se mueve un control. Porque puede ser que entre a la página, la mire y se vaya. Bueno, pero fíjense que la proporción que hay entre usuarios, entre visitas y usuarios es bastante grande, así que podemos decir que la mayoría de las visitas generaron alguna consulta. Y acá lo que tenemos es la difusión de las distintas páginas. Fíjense, la más consultada por lejos es la de cultivadores de trigo, con 4.200 y algo visitas en el año. Después le siguió la de sembradores de maíz, con 3.600. Esto fue una sorpresa, porque en el primer año ya pasó a ser el segundo lugar. Después viene la protección de cultivos, cebada cervecera, cultivadores de maíz, grupos de calidad, bonificación de trigo. No sé si les dije, pero tenemos una página, sí, les dije, que se puede calcular la bonificación de trigo. Daño de heladas, la del grupo CREA Sudeste, que esta tiene 550 visitas, pero tengan en cuenta que es una página que solo involucra 2 localidades, o sea, 550 que, no sé, todos los usuarios de la zona la visitaron. Identificación de cultivares, bueno, y las últimas son las de cebada forrajera y pastoril. Bueno, en definitiva, es una herramienta que está disponible y creo que ha tenido bastante difusión y actualmente es aceptada, así que pueden consultarla cuando quieran. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Abate. Tranquilo como agua de tanque. Seguro contra granizo, Seguro Metal. Un seguro seguro para estar tranquilo. Seguro Metal. Agente en Necochea y zona Diego Míguez. Teléfono 02262 15 61 5167. Sitio Cero de Quequén, Sociedad Anónima. Es una terminal de embarque que opera desde el año 2016, ubicada en un puerto naturalmente de aguas profundas. La empresa cuenta con una playa propia, con capacidad para albergar 440 camiones. Su principal actividad es la elevación de granos y subproductos provenientes del hinterland de Puerto Quequén o zona de influencia. Sitio Cero de Quequén. La Nueva Fusta, veterinaria de grandes animales, accesorios de electrificación, en calle 50 2966, Necochea. Teléfono 2262 43 55 44.
sentí cuando me matriculé? Un sentido de pertenencia a un colegio que respalda mi actividad profesional. Sentí estar haciendo las cosas bien porque, siendo matriculado, estoy ejerciendo legalmente mi profesión. Cuando uno siente pasión por lo que hace, se esfuerza por hacer lo correcto. La tranquilidad de estar elevando a diario nuestra labor. Sigamos creciendo juntos. Si aún no te matriculaste, te invito a ser parte. Comenzó la obra civil para la futura instalación del tomógrafo en el Hospital Emilio Ferreira. Estos trabajos, a cargo de la cooperadora del hospital, incluyen la construcción, remodelación y adecuación del espacio que albergará el equipo y otras áreas de diagnóstico por imágenes. El equipo, adquirido por el municipio en un monto de 250 millones de pesos, permitirá identificar con más eficiencia enfermedades o lesiones en varias regiones del cuerpo. Municipalidad de Necochea. Agrodiesel, repuesto de motores y transmisiones, cabinas, accesorios, aditivos, lubricantes para tractores. En agricultura de precisión, productos Trimble, D y E, pilotos automáticos, banderilleros, pantallas, antenas y en pulverización selectiva, el nuevo Weedchicker 2. Agrodiesel, en calle 39 3234, teléfonos 2262-471848 y 2262-550856 Necochea. Don Francisco Maquinarias de Karina Kuls, agente oficial Pauni, Huber, Erca, Alfa, Brava, ruta 228 km 2 Necochea. Contacto WhatsApp 2262-567543, www.donfranciscomaquinarias.com, Facebook Don Francisco Maquinarias. Don Francisco Maquinarias, Necochea. Con Irrisur, garantice su cultivo con equipos de pivote Central Valley. Con Irrisur, mejore la ganadería con aguadas y bebederos. Con Irrisur, embellezca su parque o jardín con riego inteligente por goteo o aspersión. Porque Irrisur es agua donde usted la necesita. www.irrisur.com.ar. Acompaña junto al campo la Sociedad Rural de San Cayetano. 62 años junto al productor. Junto al sector agropecuario de San Cayetano y su región, Agronomía Los Sauces, distribuidor Innova de Bayer y de Calv. Agronomía Los Sauces, Avenida Apesteguía 146, San Cayetano. Teléfonos 02983 15 61 47 59 y 02983 15 41 62 31. Mail agronomialosauces@gmail.com. En La Dulce Cooperativa de Seguros somos especialistas en granizo, con más de 100 años de experiencia protegiendo los cultivos de nuestros asociados y brindando un servicio de excelencia en todo momento. Solvencia, nuestra garantía. 0800-222-6060. www.ladulceseguros.com.ar. Somos Grupo Cencerro, una empresa dedicada a ayudar a los productores agropecuarios a profesionalizar la administración de sus empresas. Si querés optimizar la rentabilidad de tu campo, conoce más en www.grupocencerro.com o llama al 11 6 556 1020. Somos Grupo Cencerro. Somos profesionales del campo. Y ahora seguimos. El tema que nos convoca es la nutrición del cultivo de trigo y su efecto sobre la productividad y la calidad. Va a estar a cargo esta disertación del ingeniero Fernando García y del ingeniero Martín Zamora. Fernando García es ingeniero agrónomo egresado de la UBA, tiene una maestría y un doctorado en agronomía en la Universidad del Estado de Kansas, en Manhattan, Estados Unidos, investigador del INTA, en el INTA Balcarce y profesor invitado de la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce entre el 81 y el 98. Desde el 98 hasta el 2019 fue director regional del Instituto Internacional de Nutrición de Plantas en el programa latinoamericano CONOSUR, actualmente consultor privado en el área de fertilidad y manejo de suelos y en nutrición de cultivos, y es profesor libre de la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce, dependiente de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
Es presidente de la Comisión 3.3, Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal de la Unión Internacional de la Ciencia del Suelo. Martín Zamora es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Ciencias de la Universidad Nacional de Mar del Plata, investigador de la Chácara Experimental y está investigando sistemas productivos sustentables. Fernando y Martín, buenas tardes, gracias por estar y adelante. Bueno, muchas gracias, Pedro. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí hoy a la tarde y personalmente quiero agradecerle a la Chácara Experimental, a todos los organizadores, a Natalia, a Raúl, a Martín, que me invitó a compartir la presentación con ustedes, y felicitarlos también por realmente un excelente simposio. Antes de empezar, simplemente quería dejarles un mensaje que me fue indicado, que es el saludo del ingeniero Ángel Berardo, a quien muchos de ustedes conocen, que hubiera querido estar acá, pero lamentablemente no puede, y les manda un enorme abrazo a este primer simposio de trigo. Hay algunas caritas que recuerdo muy bien a Ángel, así que gracias. Bueno, como les decía Pedro, nosotros con Martín armamos algo sobre la nutrición del cultivo del trigo y su efecto sobre la productividad y la calidad. Entonces Martín me dijo, tenemos 2 días para hablar de esto. Se había equivocado, eran 20 minutos, pero bueno. Así que lo que vamos a hacer es probablemente pasar algunos mensajes. Creo que con eso habíamos quedado. Entonces, cuando pensamos un poco lo de los mensajes, uno cuando habla de una zona en particular puede utilizar alguna información que se ha ido obteniendo en los últimos años, que es lo que probablemente ya hayan escuchado hablar de lo de brechas de rendimiento. Brechas de rendimiento, ¿a qué se refiere? Por cada zona agroecológica, en los principales cultivos extensivos, se evalúa cuál es el rendimiento actual de esa zona y cuál es el rendimiento que se podría alcanzar en condiciones de secano. Lo que ven ustedes ahí es, para el Centro Agroecológico de Barrow, cuál es el rendimiento que refiere como actual la página del Mapa Mundial de Brechas de Rendimiento, 3.9 toneladas, y el rendimiento alcanzable, que debería ser alrededor de 7.2 toneladas. Obviamente ahí tenemos una brecha que ahora enseguida vamos a ver, es en términos porcentuales del 46%. Como hablamos de nutrición, lo que planteamos con Martín fue, bueno, a ver cuál es la remoción de los 3 principales nutrientes que generalmente son deficientes en nuestro sistema de producción: nitrógeno, fósforo y azufre, que tenemos en la condición del rendimiento actual y del rendimiento alcanzable, y es lo que ustedes ven en las columnas en azul. 69 kilos de nitrógeno se llevan esas 3.9 toneladas y 128 kilos de nitrógeno se llevarían esas 7.2 toneladas. Tomando los rendimientos actuales, y si avanzamos un paso más y evaluamos cuál es la aplicación actual que se da en esta zona centro-sur de Buenos Aires, esos son datos de RETA, de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, bueno, vamos a ver que si hacemos un balance entre lo que se lleva al cultivo y lo que estaríamos aplicando de vuelta en promedio de la región, tenemos balances positivos de nitrógeno y de fósforo. Hay un exceso, digamos, de 29 kilos de nitrógeno y un exceso de 6 kilos de fósforo. Esto es inédito para la Argentina, les digo. Los balances de nutrientes de Argentina, de todos los cultivos, sacando el trigo acá en el sur de Buenos Aires, son siempre negativos. Así que felicitaciones, aunque no tanto, ahora vamos a ver por qué. Y en el caso de azufre es levemente negativo, ¿no? Ahora, cuando uno plantea el rendimiento es alcanzable, que es aumentar ese 46% del rendimiento en general, la aplicación que uno podría pensar que sería necesaria para ese rendimiento es de alrededor de 120 kilos de nitrógeno, 25 kilos de fósforo, siempre en términos de elementos, ojo, no estoy hablando de fertilizantes, es N, P y S, y 10 kilos de S. Ahora, si comparan las 2 tablitas de color naranja, van a ver que lo que están aplicando en promedio no alcanza para cubrir lo que necesitaría el cultivo de rendimiento alcanzable de 7.2 toneladas. ¿Estamos? ¿Vamos más o menos ahí? Entonces, estaríamos acá un poquito cortos. Ahí abajo simplemente un resumen de esta primera visión que le queríamos mostrar con Martín, la brecha de rendimiento que ya les dije del 46%. Hay un segundo punto que tal vez no lo lean allá en el fondo, pero buscando en el RETA, en la tecnología que se usa, solo el 41% de los lotes de trigo son analizados, es decir, se hace análisis de suelo, que es la primera
el primer paso, la primera práctica que tenemos que hacer si pensamos en la nutrición del cultivo. Una noticia buena y una noticia mala. 41% es el récord para Argentina en un cultivo. Felicitaciones. La noticia mala es solo el 40% es análisis de suelo. Digamos, estamos un poquito bajos. Bueno, y lo que vimos un poco, los balances de nutrientes son actuales, los actuales son positivos, pero no serían suficientes para ese rendimiento alcanzable. Es decir, tendríamos a la brecha de rendimientos una brecha de nutrientes que considerar. Lo otro que le queríamos mostrar con Martín es un trabajo muy interesante que se hizo en la campaña pasada, un relevamiento de 80 lotes en toda la zona centro-sur. Eso es lo que ven ustedes, los puntitos son los 80 lotes. Esto me lo pasó Raúl Corral, es un trabajo creo que de todo el equipo de la chacra, espectacular, me encanta, y lo van a ver repetidas veces a lo largo del simposio. Nosotros acá con Martín tenemos el privilegio de mostrar la primicia, pero vamos a ver una parte de todo lo que hicieron ellos. En esos 80 lotes, 31% de los productores hicieron análisis de suelo. Bueno, la dosis promedio de nitrógeno, 79 kilos de nitrógeno, más o menos, si quieren ustedes, unos 160 a 170 kilos de urea. El rendimiento promedio fue de 2.750 kilos y la proteína 11.6. Recuerden, esto es la campaña pasada solamente, ¿sí? Con las condiciones que ustedes conocen mejor que yo de la campaña pasada. Un poco lo que pudimos sacar revisando la data, y es la potencia que tiene tener 80, ese N80 que dejamos ahí arriba, es para que lo tengan muy en cuenta. Difícilmente tenemos 80 puntos de fertilidad de suelo y de lotes de producción. Entonces, lo que se nos ocurrió con Martín fue relacionar el rendimiento, que es el eje vertical de la izquierda, con la dosis de nitrógeno aplicada, y esa relación son los puntos en color azul. Los puntos en color naranja es la proteína, el eje vertical a la derecha, también en función de la dosis de nitrógeno aplicada. Cuando uno evalúa así tantos sitios distintos, es difícil encontrar buenos R cuadrados, en términos generales diría, porque ahí hay, imagínense, estamos viendo rendimiento con nitrógeno aplicado, nada más, ¿sí? Hubo algunos otros factores que hacen a la producción del cultivo, ¿no? Algunos de los cuales revisamos esta mañana y seguiremos revisando por 2 días. Pero es bastante buena, explica casi poco más del 30% del rendimiento y nos dice esa relación que por kilo de nitrógeno ustedes obtuvieron esos productores 23 kilos de trigo. Si hacen la cuenta económica, 23 kilos de trigo por kilo de N aplicado es muy rentable, ¿sí? Hagan las cuentas de cuánto, acuérdense que la urea tiene la mitad de nitrógeno, así que los pueden hacer con los precios que ustedes quieran manejar. Lo otro interesante es un poco lo que marcan las dos líneas verdes que están ahí. La primera, la dosis promedio que ustedes están usando de 98 kilos, y la de la derecha era la que necesitaríamos para el rendimiento alcanzable. Y si vemos con la dosis que está sugerida, no es la dosis que hay que aplicar, por Dios, pero que debería estar acercándose a lo que deberíamos aplicar, de 120 kilos de N, el rendimiento promedio hubiera sido de 4.914 kilos por hectárea y la proteína de 10.8, con una productividad, es decir, cuántos kilos de trigo se le sacó a cada kilo de nitrógeno aplicado, de 41. Eso es, por ahí algunos de ustedes están ya familiarizados con productividad parcial de nitrógeno. ¿Cuántos kilos de trigo le saco a cada kilo de nitrógeno que aplico? La literatura nos dice que debe estar entre 40 y 60, es decir, que estamos ahí justito, ¿no? Es decir, fue un año especial, una campaña especial, las condiciones climáticas seguro por ahí algo nos puede comentar Martín, pero lo interesante de todo esto es, ¿hay una posibilidad de alcanzar mayores rendimientos en la región? Sí. Vamos a necesitar ajustar un poco todo lo que es el diagnóstico de la nutrición probablemente, porque veíamos que las dosis actuales no serían las que alcanzamos. Hay muchos otros factores que intervienen, pero obviamente lo que estamos viendo acá nos hace volver a esta figura que seguramente ya la vieron varias veces, de que recordemos siempre, yo la uso mucho esta para insistir siempre, el rendimiento y la proteína en trigo están muy atravesadas por nitrógeno, y nitrógeno, o si quieren decirlo de otra forma, nitrógeno no es solo para rendimiento, es para proteína, y es más, cuando se cae la proteína, en realidad lo que ya perdimos fue algo de rendimiento, es decir que están ese factor nitrógeno y rendimiento y proteína íntimamente asociados. ¿Y por qué estamos necesitando dosis mayores? Bueno, básicamente
Si ustedes miran, por ejemplo, cuál es la oferta potencial de nitrógeno en región pampeana, que mostramos a través de estos dos mapas, es un trabajo de Nicolás Vingar de la Unidad Integrada de Balcarce, lo que muestra esas dos figuras es el NAN, el nitrógeno anaeróbico, es un indicador del potencial de mineralización de nitrógeno de los suelos. A la izquierda la condición pristina, a la derecha la condición agrícola. Cuanto menos marrón y más amarillo se me pone el mapa, es que perdí más nitrógeno anaeróbico o tengo menos potencial de mineralización de nitrógeno. Y eso está sucediendo día a día y lo vemos no solo en cultivos como trigo, sino claramente también, por ejemplo, en el caso de maíz. Ahora, yo enfoqué mucho todo esto al lado del lado de nitrógeno, y eran pequeños mensajes los que teníamos con Martín, pero no es solo nitrógeno, ¿no? Hay 2 días de simposio de trigo, así que hay muchas más cosas para ver. Desde el punto de vista de los que estamos más en suelos, hay mucho de manejo de suelo, de rotaciones, muchas cosas en las cuales trabaja Martín, y ustedes están con mucha información. Toda la chacra trabaja mucho en rotaciones ya desde hace un tiempo largo, me acuerdo de Horacio y todos los trabajos. Así que bueno, eso va a haber que mirarlo, ¿sí? El nitrógeno no trabaja solo. Y cuando hablamos de otros nutrientes, fósforo, azufre, zinc y boro surgen como siempre potenciales deficientes en los suelos en general de la región pampeana y de esta región en particular. Fósforo, siempre el centro-sur fue un ejemplo para el resto, pero bueno, hay que seguir haciendo diagnóstico y manejándolo bien. Y cuando yo ya llegué a azufre, zinc y boro, dije, Martín, este es el momento en que yo te paso el micrófono, porque vos tenés muchísimos más datos que van a ser muchísimo más útiles para todos ustedes. Así que los dejo con Martín. Hola. Bueno, para mí es un gusto acá compartir la presentación con Fernando. Es muy claro, con mucha experiencia y la verdad que es un placer. Lo mismo que estar acá, digamos, contando también un poco algunas experiencias que llevamos a cabo en la chacra, como dijo Fernando. Se viene trabajando hace muchos años con cuestiones vinculadas a las rotaciones, secuencia de cultivos, que bueno, para esta oportunidad no vamos a charlar sobre eso, pero sí apuntar a todas las cuestiones que venía comentando recién Fernando, que tiene que ver con todo esto, ¿no? Con la eficiencia de uso de nitrógeno, hacia dónde apuntamos con los rendimientos y con la calidad. Digamos, es un simposio que trata sobre la productividad, pero también sobre la calidad, y donde mañana se va a hablar mucho de la calidad industrial, digamos, ¿no? Entonces, yo lo que le quería mostrar es una pequeña red que hacemos todos los años, en campos de productores generalmente, donde evaluamos diferentes dosis de nitrógeno combinados con otros nutrientes, como decía Fernando hoy, que son los nutrientes que hoy también están siendo deficientes, porque Fernando planteó también que hay un balance positivo en el trigo, pero recuerden que estamos en sistemas, digamos, ¿no? Donde hay muchos cultivos que extraen y otros que también aportan, digamos, con respecto a la fertilización, ¿no? Pero bueno, quería mostrar un poco que nosotros venimos trabajando, desarrollando este tipo de actividad desde hace muchos años, casi desde que entré yo a la chacra, hace más de 27 años empezamos a trabajar con esto, así que apuntando un poco hoy, digamos, a todos los nutrientes más comúnmente que utilizábamos, sino más bien hoy que estamos combinando estratégicamente dosis de nitrógeno con y sin azufre, pero a su vez también con y sin azufre sumamos de alguna manera también el zinc, que es uno de los nutrientes que también vimos en los mapas que presentó Fernando y en otros mapas desarrollados por el INTA, donde hay una deficiencia muy grande de zinc disponible en todos los suelos de la región pampeana. Entonces, las combinaciones de nitrógeno, azufre y zinc también en ciertas parcelas acompañamos con la estrategia de la fertilización foliar tardía, que esa apunta más a tener una mejor contenido de proteína, ¿no? Entonces, lo que hacemos es dosis de nitrógeno combinadas con azufre o nitrógeno con azufre y con zinc y el nitrógeno foliar después. Esta información está, la pueden ver, la pueden consultar, hay publicaciones,
Pero bueno, ¿cómo podemos hacer? Este es un breve resumen de las últimas 3 campañas, donde podemos pensar un trigo de 3.200 kilos sin fertilización y un 8.5% de proteína. Podemos, con las fertilizaciones, llegar a rendimientos similares a lo que planteó Fernando con la brecha de rendimiento. Esto recuerden que es Tres Arroyos, Dorrego, San Cayetano y Chávez, con diferentes potencial de rendimiento de los lotes, pero podemos pasar en un promedio de 3.200 a 6.000 kilos, 6.400 kilos y pasar de proteínas de 8,5 a proteínas de 11,7. Digamos, tanto el rendimiento como la calidad está totalmente influenciado por el manejo estratégico de la fertilización que hagamos. Lo podemos ver, en resumen, también en un gráfico, quizás es más fácil, pero ajustes a 100 kilos de nitrógeno, a 150, 200, 250, y con cada uno de los nutrientes, digamos, con urea, con UAN, con nitrógeno más azufre, con nitrógeno más azufre más zinc, y nitrógeno más azufre más zinc, más el nitrógeno complementario en hoja bandera, ¿no? Esto es cuestiones vinculadas al rendimiento que son la media de los últimos 3 años. Y lo importante también es pensar en la proteína, ¿no? ¿Qué pasó con la proteína cuando les comentaba, ¿no? Testigos sin fertilización 8.5% de proteína, y en la medida que aumentamos las dosis de fertilizantes tempranas, digamos, en macollaje, inicio de macollaje, a medida que aumentamos la dosis de nitrógeno y combinamos con nutrientes, podemos incrementar la proteína, pero el salto importante de proteína, de casi 1 punto de proteína, se da justamente con el nitrógeno complementario, que es la línea gris, con respecto a las dosis que son solamente de macollaje. Perfecto. También, como planteaba Fernando, dentro de esos mismos ensayos podemos decir, bueno, ¿cuál es la eficiencia de uso de nitrógeno? Porque creo que ahí está la decisión, ¿no? Decir, bueno, ¿hasta qué cantidad de nitrógeno el productor está dispuesto a comprar, digamos, de acuerdo, digamos, a la relación insumo-producto, ¿no? Entonces, como ustedes ven, Fernando planteó alrededor de un valor de 40, estaba entre 30 y 40 kilos de grano por cada kilo de nitrógeno. Y fíjense que con fertilizaciones de menor cantidad de dosis de nitrógeno, claramente hay mayor eficiencia, ¿no? En la medida que aumentamos la dosis, esa eficiencia va bajando. Pero no obstante, fíjense que cuando agrego nutrientes, como azufre y como zinc, en general las eficiencias se hacen más altas dentro del mismo, digamos, nivel de fertilización de nitrógeno, ¿no? Para 50 kilos de nitrógeno, las dosis que tienen nitrógeno, azufre y zinc tienen mucho más eficiencia de uso de nitrógeno que el resto. Entonces eso hace que podremos mejorar la eficiencia de uso de nitrógeno y pensar, digamos, también, bueno, yo lo he sacado a la cuenta, debe estar de acuerdo a los precios, está entre 5 y 6, 7 kilos de grano para comprar 1 kilo de nitrógeno, ¿no? Entonces, si estamos por encima de esos valores, quiere decir que la rentabilidad de la fertilización es alta. También para mostrarles el incremento de proteína, digamos, ¿no? Si aumentamos la oferta de nitrógeno, es decir, bueno, si 0 es el nivel de nitrógeno del testigo, en la medida que aumentamos la dosis de nitrógeno, podemos aumentar en puntos porcentuales hasta casi un 4%. O sea, pasar de 8,5 a 13 de proteína. Ahora, si lo diferenciamos, es el mismo gráfico, pero lo diferenciamos de acuerdo a los fertilizantes que yo utilicé, claramente el que... Entonces, podemos pasar de un testigo de 4.300 kilos, este es un caso, ¿no? Y proteína de 7.7, pasar a una fertilización ajustada con nitrógeno, azufre, zinc y nitrógeno foliar, con un rendimiento de 7.000 kilos y una proteína de 11,9. Digamos, sumado a eso lo que dice Fernando, ¿no? Que si nosotros perdemos proteínas, directamente perdemos rendimiento también, ¿no? Porque hoy hay, digamos, suplementos de precio por el nivel de proteína o castigos. Entonces, para finalizar, es posible la producción de trigo de calidad realizando un manejo estratégico de la fertilización,
no podemos pensar más en el nitrógeno y el fósforo, tenemos que pensar más allá. El diagnóstico es fundamental para decidir el plan de fertilización, como lo planteó muy bien Fernando. Los ajustes a 200 kilos de nitrógeno, para mí los años húmedos perfectamente se ajustan en nuestra zona. Años como el año pasado o el anterior, que llevamos 2 años bastante secos, los 160 kilos serían los más aconsejados. La fertilización balanceada con otros nitrógenos como el azufre y el zinc pueden aumentar el rendimiento y mejorar la calidad de proteína del grano, optimizando la eficiencia de uso de nitrógeno. Y el nitrógeno foliar puede incrementar tanto el rendimiento como la calidad o simultáneamente ambos componentes de acuerdo al momento de aplicación que yo haga en el cultivo. Así que bueno, en nombre de Fernando y mío, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Ferias Ganaderos de San Manuel, más de 70 años junto al productor agropecuario de San Manuel y la zona, hacienda, cereales, administración y venta de campos, veterinaria, seguros y venta particular. feriasganaderos@gmail.com. Ferias Ganaderos de San Manuel, 2261 49 80 32 o 49 80 12. REN TV, televisión digital por internet desde Necochea, Argentina para el mundo. REN TV, programación para toda la familia. www.rentv.com.ar. Junto al productor, Cooperativa Agropecuaria General Necochea, adherida a la Asociación de Cooperativas Argentinas, sede central en Necochea, planta de silos en Quequén y filiales en Mechongué, Balcarce, Lobería, Energía y Comandante Nicanor Otamendi. Fundación de Sanidad Ganadera del Partido de Necochea, Avenida 59 3627, teléfono 425960. Hoy las distancias se acortan, los tiempos se acortan, los procesos se acortan y nuestro nombre también. Por más que el mundo no pare de cambiar, hoy llamanos como siempre. Llamanos Guirá. Ahora seguimos con el ingeniero Pablo Campos. ¿Por qué las rollas son las principales enfermedades del cultivo de trigo? Esa es la pregunta a responder. Pablo es ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional de Córdoba. Cuenta con una maestría en protección vegetal con orientación al manejo de enfermedades en la Universidad Nacional de La Plata. Él es investigador en fitopatología, responsable del laboratorio de roya del INTA Bordenave, laboratorio de referencia nacional e internacional. Tuvo participación en los programas de mejoramiento de cereales invernales del INTA, participante como referente en enfermedades de cereales invernales en el Comité Asesor de Cereales Invernales de CONACE, del INACE, y entre sus galardones se destaca Premio Espiga de Oro otorgado en la 54ª edición de la Fiesta Provincial del Trigo en marzo del 2023. Pablo Campos,
buenas tardes, gracias por acompañarnos. Tus 20 minutos acaban de comenzar. Buenas tardes a todos. Ante todo, como todos han dicho, gracias por la invitación a participar. Y vamos a hablar un poco de Roya. Tengo 20 minutos, así que no voy a hablar de las enfermedades. Y el título es poco antojadizo, y ustedes dirán, ¿por qué este tipo labura en Roya? Por eso dice eso. Pero bueno, vamos a tratar de convencerlos. Vamos a hablar un poco de los patógenos, si la mosca quiere. Vamos a hablar un poco de, básicamente, resistencia genética, que es la forma de manejo de las rollas. Y después vamos a hablar un poco de manejo en el tiempo restante. La roya de trigo, históricamente, ustedes sabrán la historia de años, por área, por frecuencia. La roya de la hoja era la principal enfermedad. Que toque. Ahí está. Roya del tallo era la otra enfermedad por la cual hoy vimos una diapositiva que presentó Pancho, donde mostraba las pérdidas de rendimiento. Eran enfermedades muy importantes desde hace años. Y después apareció la roya amarilla, que es la que todos conocemos, donde los viejos productores ni siquiera la conocían. Era una enfermedad ocasional que no producía pérdida de rendimientos, casi nada. Eran previos a los 2000, al aparecer un material susceptible se descartaba porque no había fungicidas. Y nunca fue un problema. Tampoco existían en los campos experimentales como para seleccionarla. Vamos para arrancar a roya, características particulares. Y después vamos a hablar una de cada una. Son poblaciones heterogéneas, tienen razas, y eso hace que la población sea altamente variable. Producida por cambios. Las royas en otros hemisferio norte principalmente tienen ciclo sexual. En el caso del hemisferio sur, en Argentina, no tienen reproducción sexual. Por lo tanto, todos los cambios que se producen en la población se deben a mutación, que cuando se produce una mutación natural. Migración, que ha pasado mucho, vamos a hablar del caso de roya amarilla, o ha pasado en otras royas que aparecen en Brasil y después aparecen acá. Y son parásitos obligados, o sea, viven hospedante vivos, no viven en rastrojo. Por lo tanto, la rotación no es una alternativa de manejo. Y son policíclicas, ciclos muy cortos, 14, 15 días o menos, y eso hace que es una enfermedad, una vez que se establece en el lote, es muy complicada en el manejo. Cuanto más temprano arranca, peor. Hablamos de roya amarilla, como lo comentaba, es una enfermedad que apareció como problema en el año 2016. En ese instante, en esos momentos, nosotros en Argentina trabajaba a nivel de racial. Mandamos muestras a laboratorios europeos, en el caso mío, a un laboratorio que estamos en un proyecto en común. Y se identificaron nuevas razas que habían aparecido ya con muestras del año 2016. Por lo tanto, en plena epifitia, fue el 17, ya teníamos datos de que eran poblaciones que eran exóticas para nuestra región y que tenían alguna característica particular que era, que vamos a ver, que se adaptan con diferentes condiciones ambientales y otra que afectan a genes de resistencia que están difundidos en los materiales hasta ese momento sembrados. La sintomatología, al principio, ustedes recordarán, los que anduvieron viendo lotes en el año 2017, veían eso, decían roya la hoja, ¿no? Cuando hablamos de roya amarilla vemos dos sintomatologías. Cuando es en plántula vemos este tipo de mancha, no vemos la famosa estría que se ve en planta adulta, que es esa estría. La eficiencia de infección es muy alta, ya que una espora que llegue a un punto corre a lo largo de una nervadura y genera gran cantidad de pústulas. A diferencia de una roya de la hoja, donde vemos una espora que germina sobre la hoja, genera una sola pústula. Por tanto, la eficiencia es mucho más alta. Y esto es muy importante de todo lo que vemos, la flexibilidad de esta enfermedad. Nosotros estamos ubicados en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde las condiciones son mucho más frías que en el norte, y vemos las condiciones para la roya amarilla son 9 a 13 grados, que son muy fáciles de obtener en nuestra zona, a diferencia de la roya de la hoja, que es más primaveral, cuando tenemos temperaturas más elevadas, y roya del tallo cuando llegamos más hacia el final del ciclo con temperaturas más elevadas todavía. Y todas requieren 6 horas mínimo de rocío, mojado, que es fácil conseguir también, siempre y cuando tengamos lluvia.
En Buck Semillas trabajamos para brindarle al productor las mejores variedades de semillas de trigo, cebada, avena y girasol. Para conocer el portfolio completo de nuestros productos, contactate con nosotros a través de WhatsApp 2262 23 50 45 o por medio de nuestras redes sociales. Sumate a nuestra evolución permanente. Buck, el apellido de la semilla. Hierros, Kirinsich, venta de chapas, caños y material de recupero. Además, compramos chatarra y retiramos en el campo. Inquietudes o mayor información en los celulares 22 62 64 73 06 o 22 62 47 20 10. Necochea. Junto al campo, La Tranquera, artículos rurales, alambres, postes, varillas, tranqueras, molinos a viento y sistemas de electrificación. La Tranquera, artículos rurales, Avenida 59 esquina 108, latranqueranecochea@gmail.com. Contacto 2262 41 27 23. La Tranquera, Necochea. Dorrego López y Noves, Sociedad Anónima. Honestidad, transparencia, esfuerzo y responsabilidad, adaptándonos a los cambios y distintos escenarios que se plantearon a lo largo de tantos años. Dorrego López y Noves, Sociedad Anónima, trabajando durante 50 años por y para el campo. Acompaña a Junto al Campo Periodismo Agropecuario, filial Necochea de la Federación Agraria Argentina. Somos Coninagro, somos productores y agradecemos cada mañana el trabajo de nuestra tierra junto a nuestras familias y a quienes nos marcaron a fuego los valores de nuestra Argentina. La ruralidad y el espíritu asociativo nos sostienen una Argentina que quiere crecer y necesita vernos unidos. Coninagro, Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada. Acompaña Junto al Campo Proagro, promotora agropecuaria. Desde 1962 es una empresa dedicada a la comercialización de cereales, venta de insumos, transporte y siembra en la zona. Calle 550, número 790, Quequén. Teléfono 450411, email negocios@pro-medioagro.com.ar. Desde un sector de la Plaza Doctor Dardo Rocha en la ciudad de Necochea, le ponemos punto final a una nueva entrega semanal de Junto al Campo Periodismo Agropecuario. Juntos, en una hora, en 60 minutos, remarcando los hechos agropecuarios más importantes y básicamente los que se originan en esta querida y rica zona sudeste de la provincia de Buenos Aires. Hasta pronto y muchísimas gracias.